Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí con un tutorial acerca de trucos y estrategias para dibujar en SketchUp. La propuesta es crear un tema mediante el cual todos podamos contribuir y colaborar con ayudas o con pequeños trucos que hacen que nuestro dibujo sea más fluido, más solvente. Bueno, vamos a empezar primero con un comando para hacer espejo, para hacer mirror. Y es un comando distinto al dar vuelta de SketchUp. El dar vuelta nos permite girar el elemento de manera muy fácil y sencilla. Pues en el eje verde no produce ningún efecto porque es un objeto simétrico en ese sentido, pero si damos vuelta en el eje rojo podemos darnos cuenta que automáticamente se gira y nos permite crear un objeto. Si quisiéramos hacer un objeto contrapuesto, ¿sí?, dar vuelta, eje rojo del grupo, ¿sí?, y tendríamos perfectamente un objeto que luego podríamos unir, ¿sí?, y nos quedaría un solo elemento. Bueno, ¿qué sucede con este comando? He tenido inconvenientes para quienes manejan Lumion. En lo personal he tenido muchos inconvenientes con Lumion porque las caras, cuando utilizo el comando dar vuelta, me salen invertidas, y una cara invertida en Lumion es transparente, ¿sí?, no tiene material y no se ve, o salen de color negro. Entonces, ¿cómo lo solucioné? Con el comando escala podemos hacer exactamente lo mismo. Nos paramos en el punto central y hacemos como que atravesamos la línea del espejo, ¿sí? Entonces le damos -1 y tenemos el mismo objeto con el mismo resultado, pero sin que nos pase este fenómeno de inversión de caras, al menos en el motor de Lumion. No sé si en otros motores de render pase lo mismo, ¿sí? Lo mismo sucede para cualquier objeto. Entonces vuelvo y repito la aplicación, escala, nos paramos en el centro y giramos -1. Perfecto. Bueno, en esencia simplemente se trata de pasar una línea de espejo. ¿Cuál sería la línea de espejo? La cara contraria, ¿sí?, a donde hacemos el elemento de escala. Disculpen un momentico, acá vamos a girar. Si lo hacemos por el otro lado, pues si giro por este lado, la línea de espejo sería esta. En realidad es un concepto muy sencillo y muy fácil de utilizar, y como les digo, se parece mucho en su manera de trabajar al mirror que utilizamos en AutoCAD. Bueno, con el mismo comando escala, pues trabajando en este modelo, estoy haciendo un proyecto de unas casas de madera. Tuve un inconveniente, por alguna extraña razón se me escaló arbitrariamente, ¿sí? Entonces la medida, vamos a hacerlo aquí, como muy seguramente sucedió, sin quererlo lo escalé y resulta que las medidas ya no me daban lo que era. En este caso tendría que tener 30 pulgadas, resulta que se me pasaba de 30 pulgadas, ¿sí?, se me había escalado. Bien, investigando un poquito en Google, logré descubrir después de un buen rato que con el mismo comando escala puedo tener una medida con referencia. Para quienes manejan AutoCAD, el comando de AutoCAD de escala permite tomar una medida y luego decirle cuál es la medida que quiero para esa medida que acabe de tomar. En SketchUp se puede hacer exactamente lo mismo con la herramienta medir. Entonces simplemente ingreso dentro del grupo. Es muy importante estar dentro de un grupo. Tomo la medida, ¿sí?, y ahora le digo que para esa medida quiero 30 pulgadas. Él me pregunta, ¿quiere cambiar el tamaño del grupo o componente activo? Por eso es tan importante que estemos dentro de un grupo, porque va a cambiar uniformemente todas las medidas de este grupo con referencia a esa medida que ya tomé. Entonces le voy a decir que sí, y automáticamente mi modelo vuelve a tener la escala que tenía originalmente, porque vieran, cuando me pasó, de verdad quería arrancarme los pelos porque todas las medidas se me habían descuadrado y cuadrarlas manualmente era una locura. 2 pies 6 pulgadas, o sea 30 pulgadas. Entonces esa es la manera como lo hacemos. Vamos a hacerlo con otro objeto, por ejemplo con este que tenemos acá. Tenemos que la medida es de 7 pies y 7,9 de pulgada. Bueno, vamos a dejar que sea solo de 7 pies exactos esa cara. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. Estamos por fuera del grupo, tengo que ingresar dentro del grupo, ¿sí? Una vez dentro, tomo la medida con el metro, la herramienta medir, de este punto a este punto. Solo hice eso, ya me bota en este punto la longitud, ¿cierto? En este punto estamos viendo la longitud que me acaba de botar. Ahora le voy a dar la nueva longitud, quiero que sean 7 pies, ¿cierto? Enter.
Vuelve y me pregunta, ¿quiere cambiar el tamaño? Le digo que sí, ese es mi objetivo, ¿cierto? Tomamos la medida nuevamente y ahora tenemos 7 pies. Entonces, como verán, es muy útil, muy importante, y si hace unos años la hubiera manejado, de verdad que yo normalmente lo hacía con la calculadora, pero nunca me daba exacto, siempre me dan unas décimas de más y pues es un poco dispendioso lidiar con eso. Bueno, tenemos esos dos trucos en cuanto a la parte de escala. Vamos a mirar otra parte que es muy útil también y muy importante, que es la de mover los objetos, ¿sí? Una vez ya están creados, para poder hacerles push, para poder hacerles una serie de cosas que normalmente se hacen con objetos que están ortogonales. Para ello vamos a involucrar los ejes y vamos a involucrar el comando mover. Bueno, tenemos aquí dos elementos que han sido dibujados, ¿sí?, de manera diferente. Voy a explotar este componente. Como verán, el rectángulo de selección como aparece, y en cambio van a ver cuyo rectángulo de selección arropa el objeto. Esta, por decir algo, sería la manera correcta como deben quedar los objetos arropados, ¿cierto? Lo más cerca a su contorno, porque acá él pierde como que los ejes básicos para poder editarse. Como damos este objeto, pasa exactamente lo mismo. Bueno, vamos a poner un ejemplo con otro objeto que hagamos por acá. Vamos a hacer un rectángulo por fuera. Voy a tomar una medida sin importar cuál y vamos a traerlo, voy a agruparlo. Listo. ¿Qué sucede con este objeto? Normalmente dibujamos ortogonal, ¿cierto? O sea, alineados a nuestros ejes por defecto. Bueno, pero ¿qué sucede o qué hacemos normalmente o generalmente cuando queremos dibujar con un ángulo específico? Si tenemos este objeto de esta forma, pero también tenemos un objeto que tiene un ángulo de inclinación cualquiera. Entonces vamos a girarlo 45 grados. Listo. Una vez girado 45 grados, nos damos cuenta que el objeto está arropado de la misma forma que pero ¿cuál es el error común que se comete cuando giramos el objeto? Que no lo agrupamos antes de girarlo, sino después. Normalmente o erróneamente hacemos esto y lo giramos, en este caso 45, puede ser cualquier lado. Una vez girado se agrupa, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Qué sucede con este objeto? Que va a tener un comportamiento muy distinto a ¿sí? Si queremos hacer giros o rotaciones. Vamos a hacer con una copia y lo vamos a girar también. Como verán, él está bien agrupado y está, por decir algo, equivocadamente agrupado. Si quiero hacer un push, pues lo puedo hacer sin problema. ¿Por qué? Porque los elementos son ortogonales. Ahora bien, pero si quiero mover un lado, por ejemplo, de este elemento y que se vaya por esta línea, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque los ejes rojo y verde están alineados de manera diferente al objeto, lo que hace difícil cualquier movimiento en ese sentido, ¿sí? En cambio, con el otro objeto no tenemos ese problema. Si yo quiero girar este elemento un poco porque va con cierta inclinación, se puede hacer. Y una vez esté girado, si quiero hacer push a esta cara, se va a torcer, ¿verdad? Pero si la muevo, que es otro truco muy importante, perfectamente la puedo estirar sin ningún problema y va alineada al objeto, cosa que no puedo hacer con el otro objeto. ¿Por qué? Porque como está mal agrupado o equivocadamente agrupado, si yo quiero mover esta cara, no lo voy a poder hacer de manera perpendicular, ¿sí? Se va a ir un poco, por así decirlo, se va a torcer la cara. Entonces es muy importante que sepamos cómo hacerlo. Ahora, hay una herramienta que nos ayuda cuando queremos solucionar inconvenientes de este tipo. Es la herramienta de los ejes, de vincular los ejes, ¿cierto? De poder volver a ubicar el origen. Entonces, si tengo el inconveniente de que quedó mal agrupado, lo puedo solucionar. Exploto el objeto
y muevo los ejes desde aquí hasta este punto y hasta este punto. Al tener los ejes alineados al objeto, ya lo podemos agrupar, y una vez agrupado lo podemos editar sin ningún inconveniente. Mover, ¿ven? Entonces es muy importante, por ejemplo en el caso del trabajo que estamos haciendo, si yo tengo ya estas aristas y por algún motivo me falta un pedazo o me faltaron, digamos, 6 pulgadas adicionales, pues sin ningún problema lo puedo estirar sin necesidad de volver a hacer el objeto. En cambio, si lo agrupé de manera equivocada, me va a ser más difícil, ¿sí? Voy a tener que corregir el problema, ¿sí? Porque no va a ser tan fácil ni tan sencillo hacer el movimiento, ¿ok? Bueno amigos, creo que es todo por esta ocasión y espero verlos en próximos tutoriales y que sugieran y añadan nuevos trucos al tema. Hasta la próxima y que tengan un buen día.